Y hoy vamos a hablar del temor. Cuando hablamos del temor, entendemos que hay varias clases de temor. Está el temor a Dios, que es bueno. Diga conmigo, el temor a Dios es muy bueno. Es de beneficio para nuestra vida. Está el temor natural para beneficio en el corazón del ser humano. ¿Sabía usted que hay un temor que Dios colocó en los seres humanos hacia el peligro, hacia las cosas que nos puedan dañar, hacia las cosas que nos puedan causar mal, muerte? El ser humano naturalmente hay en él un temor hacia ciertas cosas que en un sentido sano no es malo. No es malo. Ejemplo, que una persona le tenga temor al agua, bueno, no para que se bañe, no, sino temor a, no sé, a un río, a una piscina. Pues es un temor que lo puede guardar de ahogarse. Si al niño no se le demuestra que el agua lo puede ahogar, por eso es que muchos niños se han ahogado, porque de pronto cuando el papá sale a bañarse a la piscina, le dice, tírese, hágale, y el niño siempre sale corriendo y se va botando porque sabe que el papá lo rescata, y entonces hasta ahí él no desarrolla temor. ¿Qué pasa si un día llega por allí y no están los adultos, no hay nadie? Pues ese niño no teme que esa agua que hay ahí lo puede ahogar, lo puede matar. Entonces el niño se va tirando. Pero cuando el padre lo educa y le forma esa parte y le dice, vea, tírese, y lo deja un poquito que se sienta como asustadito y lo saca y le dice, ¿sí ve? Se puede ahogar. Nunca se vaya a tirar si no estoy yo. Nunca se vaya a meter si no estamos nosotros. Ese niño va a coger naturalmente un temor a tirarse ahí porque se puede ahogar, a menos que vea a un adulto. Eso es un temor bueno. Dios utiliza el dolor como algo que nos ayuda a causar un buen temor para no tener, pues, como que enfrentarnos a ciertas situaciones que pueden ser complicadas. Por eso es que usted siente dolor en sus partes del cuerpo, en todo su cuerpo, en sus dedos, en sus pies, porque digamos que si una persona no tiene sensibilidad en los dedos y está picando cebolla, puede ser que eche el dedo a la ensalada y no se dé cuenta. Hay personas que por algún accidente perdieron la sensibilidad. Me acuerdo de un señor que era mecánico de... Él era mecánico, sí, porque desbarataba una grúa vieja que tenía. La desbarataba y la armaba y él molestaba con eso. Pero él en un accidente había tenido un accidente en un brazo y había perdido la sensibilidad de los dedos, o sea, de una mano. Y me acuerdo que un día ese señor, haciendo un arreglo, un aparato, prácticamente se le comió como medio dedo. Y ese señor saltaba sangre de ese aparato que estaba dando vuelta y él mirando por allá para otro lado, hasta que alguien como que lo advirtió, vea que, y cuando jaló la mano eso ya se le había comido un pedazo. ¿Sabe por qué? Porque no había dolor. Al no haber dolor, entonces la persona no es consciente de que algo malo le está pasando. Pero el dolor hace parte de anunciarnos algo, que muchas veces el dolor nos causa cierto temor, pero es un temor bueno, no es un temor para mal. Cuando una persona le tiene, digamos, sanamente temor a la velocidad, es en pro de guardar su vida. Pero el que le enseñan a perder ese temor y le dicen, no, hágale, pero dele, no, tírese, aviéntese de allá, pues él se siente empujado, se tira de por allá. Conocí la historia de un muchacho que le gustaba ir a baño al río. Pues nosotros éramos muchachos y nos gustaba ir al río a bañarnos, a nadar. Y habían unos arbolitos donde uno se subía y se lanzaba a un charco de agua, a un pozo. Pero él, queriendo y teniendo un deseo por experimentar más adrenalina, por sentir algo más, se subió como, no sé, como 5 metros más alto en un árbol gigante que había. Y entonces nosotros, los amigos de él, le decíamos, no te vayas a tirar,
eso quién sabe, por ahí te mates. No, 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 no. Y otro poco de personas, aviéntese, tírese eso, y eso usted sabe que se vuelve un espectáculo. Pues finalmente el muchacho se ha lanzado de por allá. Perdió el temor. El miedo sano, ese miedo natural que lo debe guardar a uno de pronto me mato, de pronto caigo encima de una piedra y por allá quedo. Desde aquí me he tirado, pero no sé, subiéndome más arriba, qué tanto más pueda bajar y me mate. Y antes, para el colmo de males, se tiró de cabeza, así. Cuando salió de ese charco, no, qué cosa tan horrible. Por allá encontré una piedra y todo este cabello de aquí hasta aquí le quedó colgando aquí atrás como una chaqueta de esas que tiene el capote para atrás. El cráneo le salió pelado. Le cogieron, no sé si 60, 70 puntos así, y como 8 en el, mejor dicho, no se mató, fue por la misericordia de Dios. Pero otros no han corrido con la misma, dicen por ahí, con la misma suerte. Otros han quedado parapléjicos, inválidos. Y todo porque perdieron el temor a cosas que deberían haberle tenido cierto temor. Entonces, en ese sentido, hay un temor bueno, un temor, digamos, que es natural para evitarle a la persona que sufra algún daño, algún accidente, que sufra algo, el que coge velocidad. Yo veo esos peladitos que en unas bicicletas que le ponen unas pesas como de arrobas en las llantas por los lados y se jalan de un carro por ahí por una loma de esas y se avientan. ¿Y sabe qué es lo que más los caracteriza? Que esas ciclas no tienen frenos. El freno es la cabeza de ellos. Y se tiran, hermano. Y cada rato usted los ve por las noticias, quedan por allá debajo de esos camiones vueltos pedazos. Esas personas que perdieron el temor a que les pase algo malo, eso no está bien. Ese temor sí es bueno. Que usted diga, tengo temor de hacer eso porque me puedo morir, pues no lo haga. Gloria a Dios por eso. Que Dios nos da sabiduría en todas las cosas. En ese sentido, ese temor es bueno. Hablemos de qué significa. Bueno, hay como dos clases allí que nos muestra el temor. Sentimiento de inquietud. ¿Qué es temor? Sentimiento de inquietud. También dice angustia que mueve a rechazar o a tratar de evitar las cosas que se consideran peligrosas, eso dice el diccionario, o arriesgadas con capacidad de hacernos daño. Ese temor es bueno, diga conmigo, ese temor en ese sentido es bueno. Ese temor que dice, no, donde yo meta la mano allá, me quemo. Donde yo deje la gente cuando pierde el temor de algo que le han dicho muchas veces y pierde el temor, por lo general termina en situaciones difíciles. Yo me acuerdo que estaban construyendo por ahí cerca a donde nosotros vivíamos una construcción, un edificio como de unos 6 pisos, 5 pisos. Y a pesar que eso tenía pues toda una vigilancia allí, habían personas ahí, ingenieros, y la instrucción de ellos es que todas las personas que están en esas alturas tienen que tener unas líneas vivas, amarrados a una línea de vida que llaman ellos, con su arnés, todo bien. Pero de pronto un día, el que manejaba un aparato que subía cosas, lo llaman malacate, se da cuenta, como una especie de un ascensor hechizo allí. Y subía bultos de cemento y subía cosas de abajo, era con un motorcito eléctrico y un lazo, subía y bajaba. Ese muchacho perdió el temor a caerse de allá. Me imagino, yo pensaría, no, ya llevo aquí, pues estaban haciendo el último piso ya para terminar. Pensaría, yo de aquí ya no me caigo, ya tengo equilibrio, yo ya sé. Y cuando no lo estaban viendo, pues él se soltaba porque ya no le daba miedo caerse. Pues un día subiendo ese aparato, no sé cómo se les atornilló por allá de donde lo tenían incrustado, y el aparato se fue y se lo arrastró. Y pues usted entenderá, caer de 6 pisos y fuera eso que ese aparato le cayó encima. Dios mío, qué muerte tan horrible. Todo por una sola cosa, no estaba
no estaba amarrado a la línea viva, a la línea de vida que llaman ellos, no estaba ahí, no estaba cogido. ¿Y sabe por qué? Porque le perdió temor a la altura. Y así nos pasa muchas veces. Es como el conductor de un vehículo que le pierde el temor a la velocidad. Él dice, no, es que eso se siente más bueno. Y esas cosas traen como cierto gusto. La adrenalina trae cierto gusto. Pero resulta que uno debería tener cuidado de esas cosas. Hasta que un día ese que se cree el más experimentado, ese que se cree que es hermano el super Schumacher de la carretera, por allá va y queda debajo de una tractomula, por allá va y queda, porque perdió el temor de respetar cosas. Y entonces es bueno tener en cuenta esa clase de temor. Este temor lo que busca es preservar tu vida de los peligros. Los antiguos lo llamaban instinto de conservación. ¿Cómo lo llamaban ellos? El instinto de uno conservar su vida, de tener cuidado. Y esto es una cosa que Dios usa para activar el temor en el ser humano, hermano, como el dolor, como estas cosas. Él las usa para que usted, como tal, hermano, no vaya a sufrir cosas graves, cosas, lesiones y cosas allí. Yo creo que ya nosotros lo podemos identificar. Si usted dice, ay pastor, a mí me da temor a que un carro me espiche, por eso me paso por el puente peatonal. Ese temor es bueno, porque lo está defendiendo de algo malo. Diferente es que usted diga, me da temor salir a la calle porque de pronto me atraquen, me maten, me puñaleen, me roben, de pronto un camión sin frenos venga desde por allá de un edificio y me mate. Ese que ya se mete en eso, ya ese temor no es de Dios ni es bueno. Ella es un temor malo, un temor diabólico que lleva a la persona a vivir en situaciones ya que no son correctas. Entonces, el otro temor es el temor que ya no es bueno, y es el temor que nació con el pecado. El temor que cuando el ser humano pecó se llenó de ese temor al castigo. Así como cuando usted se da cuenta que el niño hace algo indebido. ¿Cuántos se han dado cuenta el niño cuando hace algo indebido? ¿Qué hace? Se esconde por sí solo, se esconde sin que nadie lo haya visto. A él le cae un temor al castigo y entonces por eso se esconde por allá. Y ese temor al castigo ya es malo porque ya él aprende a mentir, ya él aprende le preguntan, ¿usted se comió lo que tiene todo esto untado de lo que comió? Y dice, yo no. No, yo no me he comido nada. El niñito dice, yo no. Y entonces, ¿quién se comió la mantequilla que estaba ahí? Y tiene el tarro todavía en la mano. Ese temor que ya nos hace volvernos enemigos de la autoridad, enemigos del que nos puede corregir, ese temor ya es malo. Ese ya es un temor que trae castigo. Leamos Génesis 3:10 y miremos cómo la Biblia muestra ese temor allí cuando el hombre pecó. Génesis capítulo número 3. Leámoslo desde el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve alegría de saber que tú venías a visitarme, Señor. ¿Sí? ¿Qué dijo? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mire que él dijo algo que no era verdad. Él dijo que tuvo miedo porque estaba desnudo, pero la verdad es que tuvo miedo porque había pecado. Ese temor que nos lleva a engañar, que nos lleva a mentir, ese temor que nos lleva a no querer estar como en la luz del Señor, ese temor sí lo tenemos que combatir en el nombre de Jesús. Todos nosotros, por decirlo así, fuimos sellados con esa clase de temor. Por eso
No sé si usted se ha dado cuenta que cuando un hermano comienza a hacer algo malo, cuando una hermanita comienza a hacer algo ilícito en su vida con Dios, en su relación con Dios, en su testimonio, empieza a hacer algo indebido, no sé si usted se da cuenta que lo primero que esa persona hace es apartarse de los demás. Ya llega y se hace por allá a un ladito. Usted le va a decir: mi hermana, ¿y cómo te va? Y se pone como nerviosa, como que siente que le descubrieron. Ese temor nos lleva a no buscar soluciones al pecado, sino más bien a escondernos y a buscarle excusas a lo que nos está pasando, no reconociendo que es que hemos hecho algo indebido, no reconociendo. Hay un caso en la Biblia muy importante, porque cuando inicia el libro de Job, la Biblia habla de que Job era un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo dice la Biblia? Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, afuera. Él hacia afuera era un hombre que era intachable. Pero diga conmigo: pero adentro nadie puede ser perfecto si no es Dios que lo perfecciona, y sobre todo si no es a través del Señor Jesucristo. Sin embargo, él hacia afuera era un hombre que tenía testimonio, había hecho hasta pacto con sus ojos. Señor, yo no miraré mucho a una virgen, solo la saludaré tal vez, me imagino yo, y nada, no miraré nada, no estaré pensando nada, no estaré queriendo mirar a una joven, no. Él buscaba mantenerse en rectitud. Pero cuando uno lee la palabra de Dios en Job 3:25, vamos allí, vamos, usted vaya anotando todas esas citas. No tenemos mucho tiempo de hacer pues muy profundo el estudio, pero sí vamos a tocar un poquito cómo es importante entender cómo funciona el temor que nos trae lazo, el temor que nos hace daño a nosotros. Ya dijimos que el temor de Dios pues no es un enemigo de la edificación. Por el contrario, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios a Dios es apartarse del mal. Dijimos que el temor natural nos ayuda a apartarnos del peligro, a huirle al peligro. Usted va caminando por ahí y escucha algo raro, ¿y cuál es la reacción suya? Tirarse de rodillas a orar. ¿Sí? No puede salir corriendo. Y es un sentido natural, porque hay algo raro, sonó un ruido, un estruendo. En el momento lo que usted quiere es, el instinto natural de su vida es resguardarse, cuidarse. Pero ya hablando de este otro temor, de un temor que se establece en nuestra vida, que algo malo nos va a pasar, que algo malo va a venir, donde nos sentimos desprotegidos, donde nos sentimos como que nadie nos cuida, como que ay de mí. Ese temor es un temor diabólico, es un temor que apareció con el pecado de la humanidad, y es un temor que tiene que extinguirse de la vida del cristiano para que pueda vivir una vida en bendición y pueda ser edificado para la gloria de Dios, bendecido en el nombre de Jesús. Job 3:25 dice la palabra del Señor. Mire lo que dice las palabras de Job: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Vuelva y lea esto, porque esto a uno esto lo tiene que ponerse a preguntarse cosas. ¿Cómo es que un hombre tan de Dios, cómo es que un hombre que decía que venga Dios y me juzgue, cómo es que un hombre que hacía lo bueno, que tenía tanto temor de Dios, digámoslo así, por qué no estaba tranquilo? ¿Por qué no estaba reposado? ¿Por qué no estaba confiado? ¿Por qué? Diga conmigo: porque el alma conoce su mal, conoce su pecado, conoce sus faltas. Y por eso es que aún el cristiano necesita llenarse de Dios, llenarse de comunión con Dios, ir a la presencia de Dios y poder hablar con Dios de eso que lo preocupa, que lo perturba, que no es bueno en su vida y que lo está llevando a vivir intranquilo, a vivir como Job dice: el temor que me espantaba. ¿Usted sabe qué es que a uno algo lo espante?
¿Sí entiende qué es que me espante algo? Que no me deja dormir, que me espanta el sueño, que me espanta la tranquilidad. Y hay cosas que se quedan en uno. Tal vez experiencias duras que el cristiano pudo haber tenido en su juventud y se quedaron ahí y lo mantienen llenos de temor. Un temor que a veces el cristiano ni siquiera se explica por qué está ahí. Como una soledad tan horrible, como un miedo a la muerte, un miedo a todo, miedo a la vejez, una cosa tan maluca allí, miedo a como que ir andando y que por detrás alguien venga y le quite la vida. Esos temores no son de Dios, son temores que el diablo establece en un alma, en una persona, para que no pueda ver la gloria de Dios, no pueda disfrutar de la bendición de Dios. Cuando usted lee la historia de Job, usted ve que Job vivía preocupado por sus hijos, asustado por sus hijos. Él sabía que sus hijos, Dios mío, algo les iba a pasar. Él en su temor sabía y vivía haciendo sacrificios y vivía haciendo una cosa y haciendo la otra y no tenía paz hasta que lo que temía se le volvió una realidad. El temor malo se vuelve fe en ese mal. Esa mujer que teme que el marido la va a dejar y está orando: Señor, yo sé que tú guardas mi casa, Padre, yo sé que tú bendices mi familia, tú estás conmigo. Y mira al marido y dice: este loco a cualquier rato se larga con otra, pero bueno, yo sé que eso a cualquier rato se va. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús, pero sigue con temor y ora y ayuna, pero sigue pensando que alguna se le va a robar ese marido. Hasta las hermanas de la iglesia se le vuelven un objetivo a ella. Dice: hay una hermana que me lo está mirando mucho. Hay una hermana que me le dijo siervo de Dios Altísimo, y yo sentí una cosa rara, pastor. Sentí una punzada en mi corazón. Lo que usted sintió fueron celos, hermana. No, hermano, Dios reprenda al diablo, yo no soy celosa. ¿Tiene temor que te roben el marido? Pues, pastor, con lo difícil que está hoy conseguir un buen hombre, ese temor hace que esa persona viva mal. ¿Y sabe qué pasa? Que hay hermanitas que en ese temor que no solucionaron, le inventaron un amante a ese marido. Le inventaron que lo persiguen las mujeres. Claro, usted, todas las señoras que lo vienen persiguiendo. Claro, a mí no me persigue nadie, deje de inventarse cosas. Que sí, que sí. ¿Usted cree que es que yo no sé? Decía una hermanita: vea, pastor, yo tengo 2 ojos adelante y 2 atrás, para que sepa bien. Yo dije: hermana, pues es el primer fenómeno que me está hablando a mí, porque yo nunca he visto a nadie con 2 ojos adelante y 2 atrás. La verdad, yo no he visto eso. No, pastor, usted no entiende, es que yo estoy en la juega, pastor, porque es que uno tiene que cuidar lo que Dios le dio a uno, pastor. Si Jehová no es el que cuida la casa, usted en vano molesta por ahí. Lo que está haciendo con eso es cansar a ese otro. Entonces la persona llena de temor, Dios mío, siempre va a tener una vida difícil. Ahora, ¿por qué el temor? ¿Por qué el alma del hombre? ¿Por qué su ser interior está lleno de temor? Porque esa persona no ha entendido, escuche, no ha sido convencida de la obra de Cristo. No ha sido convencida, hermano, de que Jesucristo derramó su sangre por él o por ella en la cruz del Calvario, y que ya no debería estar teniendo temor a la soledad, temor al fracaso, temor al castigo, sabiendo que en el Señor Jesús nuestra vida está escondida, está guardada, está defendida. Si va a alabar a Dios, hágalo, porque Él se merece toda la gloria. Pero eso es una situación. El problema es que como el cristiano tiene dificultad para aceptar que puede estar viviendo en temores y no los reconoce, entonces él se queda así, pero lleno de temores, ansioso. ¿Ha visto usted algún cristiano ansioso? ¿Ha visto usted algún cristiano desesperado, pensando como en el futuro? Hermano, hay mucha gente que ellos nunca
pueden decir tengo este problema, porque inclusive tienen temor a que dejen de ser espirituales y ya no los vean como un hermano o como una hermana de bendición en la iglesia. ¿Cómo así? Que la hermana que ora, que la hermana que dirige ayunos, que la hermana que predica y es que tiene temores. Eso es del diablo. Entonces ella piensa eso, me van a desprestigiar. Puro cuento del diablo. El diablo lo que quiere es que usted se convenza de que puede seguir viviendo así, con todos esos miedos, con todos esos temores, y ni siquiera busque ayuda si es que la necesita. Busque, hermano, solucionar temores. Y yo le puedo hablar de cosas personales. A mí me perseguía un temor a la muerte horrible, siendo que yo predico la palabra de Dios hace unos años atrás, y yo me soñaba que me iba a morir por lo menos 3 veces a la semana. Veía unas cosas tan horribles y andaba ansioso, preocupado, y yo veía como que hasta peligros se me acercaban. Pero uno a veces piensa que eso es normal, o sea, que eso es parte de la vida. No, señor, está en la vida, pero no es parte de esta vida en Cristo. La Biblia dice que el temor pone lazo, y como dice Job, lo que yo temía, eso me vino. Uno tiene que solucionar eso. ¿Y cómo se hace? Vaya a la presencia de Dios. Si usted le da temor a morirse, temor a fracasar, temor, si anda pensando en la muerte, anda asustado porque, Dios mío, y lo más triste, decía una hermana, es que lo dejen a uno allá en esa tumba fría y sola. Tranquila que no se va a dar cuenta, hermana. Pero el alma está asustada. Sobre todo el alma sufre de esos temores. ¿Qué necesita? Ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ministrame esta alma, convéncela que en tus manos estamos seguros, guardados, y que el proceso de Dios y el proyecto de Dios es eterno, que la obra de Dios no para con que yo muera, sino que Dios me guiará más allá de la muerte. Pero el alma, el ser interior del cristiano, muchas veces no se convence de eso y se queda con temores de una cosa, temores de otra. Falta que una amenaza por ahí, que vea que van a recortar personal y él ya empieza a decir: me echaron, me van a echar. Él ya empieza a vivir asustado, pensativo. Y fue que ya lo echaron. No, pero eso está fijo, eso van a recortar personal. Ya dijeron. Sí, pero es que Dios te abrió esa puerta, y si Dios te puso allí, Dios puede guardarte ese puesto. Y si te sacan, Dios te abre otra posibilidad. Ay, no, pastor, con lo difícil que está eso, me muero. Me echan, ¿de dónde pago arriendo, pastor? Si pasa eso, ¿qué pasará con mi vida? Yo no sé si ustedes, alguno de ustedes, ha experimentado temor a que ya mañana no va a tener. Temor a que ya mañana no va a tener para el mercado, para el arriendo, para el sustento de su familia, que ya mañana lo van a echar, que irá a hacer de su vida. Yo no sé, ¿alguno ha experimentado eso en algún momento? Uy, entonces el único llevado era yo. Yo sí. Yo lo he experimentado. Y por muchos años me afectó eso. Un temor. Y yo nunca supe por qué era. Y me acuerdo que yo le oraba al Señor: reprendo todo temor, echo fuera toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Claro, uno aprende eso y lo hace, pero ese temor seguía ahí, porque no era realmente un demonio. Era algo que estaba establecido en el alma ya. Y un día orando, preguntándole al Señor: Señor, ¿por qué ese temor? ¿Por qué de momento me da un miedo como si mañana llegara a ser el más fracasado de la tierra? ¿Por qué? Si tengo las cosas, si tengo trabajo, si tengo la vida bendecida por el Señor, si Dios es mi Padre, ¿por qué tengo temor a que mañana esté en la peor situación, Señor? Y Dios me trajo una escena me recordó el Señor. Entonces resulta que mi mamá era una mujer que su marido, que era mi padrastro, pero era como el papá de nosotros, marido de ella, papá de otros hijos con ella. Él falleció, murió, y mi mamá quedó sola, sacando adelante 4 hijos.
Y fuera de eso, a los dos abuelos, padres de ella que vivían con nosotros. Dios mío, la situación se puso difícil. Pero me acuerdo, el Señor me trajo una frase que mi mamá nos decía por lo menos por ahí cada 15 días cuando se sentía desalentada, cuando se sentía que ya no podía más. Ella empezaba a decir una cantaleta que se inventó y era: estoy cansada. Imagínense, diciéndonos a nosotros niños de 7, 8, 12, estoy aburrida, ya no sé qué hacer con la vida, no sé qué hacer con ustedes. Un día estos voy a anochecer y no amanezco. Y ese día yo no dormía, esa noche. Yo decía, yo que la siento que abre esa puerta y me le cuelgo de un pie, pero que me voy con ella, me voy, que se mueran los otros, yo no. Pero nunca lo hizo, gracias a Dios, la bendigo por eso. Pero eso estableció en mí un miedo al fracaso, a que mañana no iba a estar la seguridad, la certeza, no iba a estar la comida, el alimento, no iba a estar. Y uno crece y a uno en la mente eso se le olvida, pero el alma tiene eso muy guardadito allí. Y de momento usted se levanta como si hubiera fracasado, aunque usted tenga todas las cosas. De momento usted anda por la vida como si fuera el peor fracasado de la tierra, cuando usted es un hijo de Dios. Pero ¿sabe por qué es? Porque hay un temor establecido allí que no lo hemos solucionado en la presencia de Dios. Entonces el Señor me permitió entender que era por eso. Y yo fui al Señor en oración y le dije: Señor, ayúdame, que mi alma se convenza, aquí ministra mi corazón de que Dios está conmigo, de que tú eres mi Padre, y que aún en esos tiempos cuando mamá se iba a ir y nos iba a dejar, tú siempre estuviste con nosotros. Tú fuiste el que nos sostuviste todos los días, todas las noches, en todo tiempo. Señor, hágame entender eso, porque una cosa es que usted solo entiende en la mente y otra cosa es que su alma esté convencida que eso es verdad. Por eso es que el cristiano tiene una gran dificultad entre lo que dice la Biblia y que él entiende a lo que cree y está convencido. Porque es fácil entender lo que está ahí, pero una cosa es que usted entienda lo que está ahí y otra cosa es que su ser, su alma esté convencida que eso es verdad. Entonces la hermana orando dice: Señor, yo sé que tú guardas a mi familia y en medio de todo, Señor, tú eres poderoso, Padre, para guardar a mis hijos. Tú eres poderoso para glorificarte. Yo sé, Señor, yo sé, Padre de la gloria, que mis hijos están en las manos de Dios. Aleluya. Qué bueno. Pero luego llama a la niña y el teléfono suena apagado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, llama a todo el colegio. Ay, nadie sabe. Ay, Dios mío. Y arranca a correr y no sabe para dónde coger. Y resulta que la niña llegó temprano, apagó el teléfono y estaba durmiendo. Pero ella se pone para morirse, porque se la atracaron, se la robaron. Dios mío, piensa lo peor, la han violado. Yo creo que la escuartizaron, ya irá bajando por el Cauca de para abajo. Ay, Señor, y se pone, vea que se desmaya. La pregunta es: ¿dónde está todo lo que acabó de decir en la iglesia? Pues que estaba llena de... Porque una cosa es lo que tenemos en la mente y otra cosa es la palabra que está almacenada en nuestro ser. Convencidos. Dice la Biblia, estando plenamente convencidos. Y ahí es donde tenemos que solucionar eso en la presencia de Dios. Yo no sé cuáles serán sus temores, no sé, sus miedos, no sé, pero yo le aseguro, todos esos temores que no son buenos, esos temores que te ponen ansioso, preocupado, desesperado, hay que solucionarlos. Hay que trabajar en solucionar eso, porque esa persona no puede continuar en ese estado. Tiene que tener una convicción de que Dios lo cuida, de que Dios lo protege, de que Dios lo bendice, de que Dios lo sostiene, de que Dios lo guarda y el diablo no lo puede tocar, que Dios cuida de ti, de tu casa, de tu familia, que tu vida está segura en las manos de Dios. Y si el diablo lo asusta con la muerte de algún familiar, dígale: ¿y qué?
Finalmente nadie se va a morir sino hasta el día en que Dios lo permita. Y si Dios lo permitiera, el Señor es poderoso para sacarnos adelante en victoria. Al fin y al cabo, estamos en las manos de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Mire que David se ministraba esa alma, él oraba a Dios, que Dios lo convenciera. Le decía al alma, alma mía, lea el Salmo 42 y verá. Mire esto, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Y le da esta orden, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Mire tan bueno como David enfrentaba esto. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Mire que David, es un hombre que Dios lo usó para enseñarnos tantas cosas. Y dentro de ellas es que David aprendió a decirle al alma, oiga, ya no esté más así. ¿Al alma de quién? De él. Usted lee el versículo 5 y es, ¿por qué te abates, oh alma mía? Le está diciendo una pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te turbas? ¿Y dónde estaba? Dice, dentro de mí. No estaba hablando del alma del vecino, no estaba hablando del alma de los demás, estaba hablando del alma de él. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates? Le está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué estás turbada? Entonces usted y yo deberíamos entender esto. Y luego le dice cosas tan importantes como estas. Espera en Dios. El alma nuestra tiene que aprender a tener confianza en Dios. Confianza en que lo que Dios dice es verdad. Confianza en que lo que la Biblia dice es cierto, que yo soy un hijo de Dios, que Dios está conmigo, que Dios pelea por mí, que no hay agüero, que no hay hechizo, que no hay brujo, que no hay diablo, que no hay nadie que pueda arrebatarme de las manos del Señor. Porque la Biblia, por eso es que Pablo tenía esa certeza tan maravillosa y decía, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿La vida? ¿La muerte? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? ¿Lo presente? ¿Lo porvenir? ¿Ángeles? ¿Potestades? ¿Alguna cosa creada? Nada. Mire lo que él decía. Nada me podrá separar del amor de Dios. Nada me podrá apartar de tus caminos. Nada. Denles alabanza al Señor. Qué bueno que el cristiano entienda que cuando el temor llega y se establece, una cosa es que quiera venir y yo lo rechace y no lo deje hasta que un día ya no esté sufriendo como de eso. Pero otra cosa es que el temor se establezca. Escuche, que el cristiano le dé lugar a pensar que está solo, que nadie me ayuda, que mis hijos se van a ir, que Dios mío, uno luchar tanto criando hijos, dicen las hermanas, sacándose uno el pan de la boca. Y si ya lo tenía en la boca, ¿para qué lo sacaba? Si eso la iba a poner a sufrir. Pastor, usted no sabe cómo le ha tocado a uno, pastor. Y ahora vino esa bruja. ¿Cuál? Pues la bruja que se llevó al muchachito. Uno imagina que fue el duende que se lo cargó. No, es la mujer que tiene. La mujer de él, pastor, es bruja. Esa mujer lo arrebató de mis manos, pastor. Y ahora mi vida no tiene sentido. Yo he tratado mujeres así, muriéndose, secas, no comen. Se llenaron de miedo a la soledad. Pastor, yo me pongo a pensar, donde a mí me dé una jaqueca, ¿quién me bota un vaso de agua, pastor? Donde a mí algo malo me pase, pastor, yo que esperaba. Y empieza a pensar que todo lo malo le va a pasar y que nadie le va a ayudar. Hermana, pero Dios está contigo. Sí, yo sé, pero es alguien que esté ahí, hay alguien, pastor. No tiene convicciones.
de que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, y Dios siempre tendrá a alguien. Si Él no quiere que nos muramos, le aseguro que va a tener que alguien estar ahí para ayudarte en cualquier momento. Escuche, cuando yo era niño, entonces yo me le escapaba a mi mamá y me iba para el río, para un río que había por ahí cerca. Y uno de muchacho era así. Ustedes no van a aprender eso, ¿no? Y entonces yo no sabía nadar, pero la idea de uno era querer saber nadar, y todos se tiraban por allá y todos pasaban allí. Y yo nadaba me bañaba ahí en un pedacito que era pandito. De momento vi que alguien pasó hacia allá. Yo dije, eso es fácil, claro, porque uno ve las cosas fáciles, eso es fácil. Vea, él cogió así, movió los bracitos así, llegó al otro lado. Yo también voy. Y me he tirado yo. Pues ese río me ha arrastrado por ahí para abajo y me empecé a ahogar. Y me comencé a ahogar. Y yo no miraba a nadie. Y yo ya decía, me ahogo. Ya, eso de que, no sé si alguno un día tuvo esa situación parecida. Usted empieza a ver como que la candela ya sube por todos lados, ya a lo que va faltando el aire, el oxígeno. Yo no sé. Cuando apareció alguien me cogió del pelo y me sacó. Si yo hubiera confiado en mi mamá, nos ahogamos porque mi mamá tampoco sabía nadar. Si hubiera esperado de algún otro, pero Dios usó a la persona adecuada y precisa en el momento exacto para que yo no muriera en ese momento, porque no era el momento de Dios. Cuando yo tengo esa convicción de que yo voy a estar en esta tierra hasta el momento que Dios así lo decida, yo no voy a estar pensando que quién me bota un vaso de agua, que quién me da la mano, que Dios está conmigo. Dios bendice mi vida. Él pondrá al que tiene que poner. Hermano, pero la persona se deja llenar de temores y se le olvida que la Biblia dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por si a usted se le da por durar hasta el fin de la tierra y se vuelve un fósil andante, el Señor dice: tranquilo, que yo estoy con usted también. Por si usted se le diera por vivir el resto de la vida que haga falta del mundo, el Señor dice: yo estoy para ayudarte. Y usted encuentra en la Biblia palabra, no temas porque yo estoy contigo, tranquilo, yo te sustento, yo te cuido. Y los cristianos tienen versículos en la puerta del baño, dice: porque yo Jehová te puse nombre mío, eres tú. A la salida tiene otros versículos: Jehová no te desamparará, no se dormirá el que vela por ti. Pero vive así, porque no cree nada. Como digo yo por ahí a veces, ya no cree ni en la luz eléctrica. Pero es cristiano y se llenó de temores y se llenó de miedos y se llenó de reclamos y vive asustado y pensativo, y a veces lo ve por ahí con pensamientos vagabundos. O sea, me refiero como solo por allá y su pensamiento vago por allá. ¿Qué le pasa? No, pensando en el futuro. Eso está muy duro, pastor. Eso está tremendo, pastor. Ahora que dicen que, Dios mío, con tantas guerras, Dios mío, es que viene una enfermedad peor. ¿Sí escuchó? ¿Sí escuchó? Dice que, pastor, como que los extraterrestres ya se vinieron, pastor. Eso está tremendo, pastor. No, que va a haber un terremoto donde todo va a quedar patas arriba. Ay, Dios mío, Señor. Vive tan temeroso, tan asustado. En vez de llenarse de la gloria de Dios, carga una linterna y un tarro de agua entre una mochila. Y vive por ahí a toda hora como pensativo que ya se va a morir. Hermano, Dios lo llamó. Usted está en las manos de Dios. Sí, pastor, sí, pero este mundo está muy peligroso, pastor. Ahora aquel día vea un tipo salió y lo mataron. Una señora iba y un carro se la llevó y la mató. Allá a aquel lado, pastor, un perrito lo estriparon, pastor. Eso es tremendo. La calle está muy dura y vive así, vea. No se dormirá el que te guarda. Dios guarda tu vida. Dios siempre ha estado para ayudarnos, para bendecirnos, para sostenernos, Hermano, Dios está ahí. Pero hablemos con Él. Contémosle que vivimos asustados por esto, por aquello, y dejemos que Dios ministre esas áreas de nuestra vida y nos llene de confianza real. Que usted sea un cristiano convencido que lo que Dios dice es verdad.
A veces eso parece muy sencillo, pero en la práctica no lo es. ¿Y sabe por qué no lo es? Porque a veces nos cuesta creer que es verdad que Dios puede traernos convicciones. Por eso dice que aún mientras dormimos su espíritu ministra nuestra vida. Mientras usted descansa, aún en las noches o en el día, el espíritu te trae convicciones a tu corazón. Pero cuando usted le dice: Señor, vea, a mí me da temor esto, me da miedo esto, tengo susto de esto, me preocupa estas cosas. Sí, Señor, ayúdame. Ahora, para ir saliendo del temor malo, se necesita que estemos convencidos que Dios nos ama, que Dios nos cuida y sobre todo esto, que no estamos solos. Dígale al que está a su lado: usted no está solo, hermano. Escuche, Dios está para ayudarte. Yo siempre he visto la gracia y la misericordia de Dios en tantas cosas que uno a veces dice: no, y en esto, hermano, y es cuando más gente llega por ahí a ayudarle. Póngase usted a hacer un trasteo, hermana. Ay, me toca trastear y yo solita, y le aparecen 5 vecinos. ¿Qué hay que hacer, vecina? O por ayudarla o porque estaban aburridos de usted, pero ahí aparecen. Dios siempre tiene gente para ayudarte. Siempre va a poner a alguien que usted ni siquiera imagina. Pero necesitamos salir del temor de que estamos solos, de que nadie nos ayuda, de que pobrecitos nosotros. Hermano, cuando un cristiano se llena de temores, ¿sabe qué pasa? Vive iracundo, vive irascible, vive como desprotegido, se siente mal. Y ahí es cuando toma las peores decisiones. Hay personas que, pensando que van a quedar solas, tomaron decisiones de irse no sé para dónde y cometieron errores gravísimos. Conocí la historia de un señor que, para no quedarse solo, que para que el único hijo que tenía no lo abandonara, le escrituró la casa y más rápido quedó solo, porque el tipo se consiguió una mujer terrible, obligó al tipo a vender esa casa y mandaron al viejito para un ancianato y ellos se fueron con la plata. A uno no lo guarda la astucia de uno, no lo guardan los pensamientos de uno, no lo guardan sus jugadas, sus estrategias. A usted el que lo guarda es Jehová el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Señor lo guarda, hermano, en todo tiempo lo bendice, lo ayuda. Muchas mujeres cristianas que sufrieron el abandono de un esposo, del marido que tenían, que tal vez ni era el esposo legítimo, pero bueno, vivía con él y la dejó y todo eso. Y el hombre era regular ahí, más malo que bueno, pero ella en su afán: pastor, uno sola, pastor, eso es terrible. Hermana, espere, órale a Dios, fórmese, capacítese, que Dios le va a dar un buen esposo. Sí, pero mientras tanto, pastor, uno sola ahí, y de noche más terrible, esos gatos aruñan la teja, pastor, yo siento que la bruja se me va a meter ahí. No. Termina metiéndose con un tipo peor que el diablo. ¿Sabe por qué? Por miedo a la soledad, por temores y por cosas, termina metida en unos problemas impresionantes. Y después, ¿quién los libra de esas situaciones tan horribles? Porque cuando uno ya determina pecar, ir en contra de Dios, hermano, ya eso es otra cosa. ¿Por qué los creyentes llegan a vivir esas depresiones nerviosas, esas ansiedades? ¿Por qué? Por temores no solucionados. ¿Por qué el cristiano llega a vivir en tanta ansiedad? Por temores no solucionados. Hay mujeres que viven mal porque no las quiere la suegra, mal porque una cuñada no las acepta, mal porque... Hermana, si a usted el Señor murió por usted, ¿qué más quiere? ¿Qué más muestra de amor quiere? Pastor, pero es que esa señora no me quiere. ¿Y qué? Quiérala usted. No me bota ni una huepanela, pues désela a usted. Usted es de Dios. Pero no esté preocupada por eso, no esté ansiosa por eso, no esté buscando la aceptación de nadie. Para eso usted hace parte del reino de los cielos. Dios está contigo. Así tiene que ser. Tenemos que entender esas cosas así. El temor no deja que la verdad de Dios se establezca en la vida de un cristiano. El temor no lo deja. No lo deja.
El temor no deja que la verdad de la Biblia sea una verdad real para el corazón de ese cristiano, no. Porque siempre está pensativo, siempre está diciendo, sí, la Biblia dice, pero la realidad es otra. Sí, la Biblia dice, pero la verdad es otra. Sí, está escrito, pero es que el papel puede con todo y tiene pensamientos raros. Hermano, la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia se vuelve real cuando usted la cree, cuando usted confía. Pero necesita ir a la presencia de Dios y que el Señor le ministre esa verdad a su corazón. Lo llene de convicciones de que usted es un hijo de Dios. Obviamente, pues si hay que mejorar, hay que mejorar. Obviamente, si hay cosas que usted no está haciendo bien, hay que cambiar, hay que mejorar. Sí, es verdad. Pero busque siempre estar convencido que el que comenzó la buena obra en usted, Él la terminará, Él la llevará adelante, Él obrará en su vida. Él es poderoso para hacerlo. El temor no deja que el cristiano disfrute de la paz que Cristo ganó para él. Recuerde que la Biblia lo dice allá en Isaías 53:5, dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Él pagó para que usted sea feliz. Por eso el Señor Jesús a los discípulos les vivió diciendo, no teman, no se afanen. ¿Por qué estáis afanados, hombres de poca fe? No se preocupen. ¿Por qué pensáis así? No se turbe vuestro corazón, no se turben. Si alguien quiere que usted viva bendecido, tranquilo, contento en esta tierra, es el Señor. Él quiere que usted esté con una certeza de fe impresionante. Ejemplo de eso tenemos al apóstol Pablo, preso en una cárcel, y le escribía a los de afuera, paz a vosotros. Doy gracias al Señor que me ha tenido por digno de sufrir por causa del evangelio, y feliz y contento, un preso. Yo no sé dónde le tocara ir por ahí una media hora a una celda, como diría. Si le mandaría carta a los demás, estén felices, comas en la ensalada que quedó en la nevera, ya dejé 3 kilos de carne, hágase en un almuerzo. Yo no sé qué escribiría. O empezaría de una vez a mandar razones, me muero, me estoy muriendo. Busquen sacarme de aquí en 2 horas porque en 3 horas me suicido. A veces nuestra fe es tan frágil porque no hemos avanzado en vencer ese enemigo de la edificación, como es el temor, el miedo, el susto, hermano, la desconfianza de que Dios sea capaz de guardarnos y bendecirnos tal como su palabra nos lo ha enseñado. Amén. El problema del cristiano que no soluciona esos temores es que él vive como una vida intermitente. A veces cree que Dios es poderoso, pero luego ya cree que no es tan poderoso. A veces cree que Dios es bueno, pero luego cree que es como más bien malo. A veces confía, a veces cree en que Dios puede guardar a su familia, pero luego cree que Dios no la puede guardar porque vea, porque aquello. A veces cree que Dios es justo, pero luego dice, no, Dios es como injusto, y tiene una fe así. Hoy sí, mañana no. Por eso usted ve hermanos en las congregaciones que hoy te saludan. Dios te bendiga, mi hermano, varona de Dios, siervo del Dios Altísimo. Dios lo bendiga, aleluya, amén. Y hermanos, son felices. Y mañana usted le dice, hola hermano, Dios lo bendiga. Le dice, ábrase de aquí. No me ofenda, hermano, respete. Porque él un día cree que Dios es su Señor y quien lo bendice, mañana cree que está en las manos del diablo, que nadie lo puede ayudar. Tenemos que solucionar eso. Esto simplemente es una pequeña reflexión, digámoslo así, de un tema tan grande que a cualquier momento yo sé que van a avanzar ustedes en ello y lo que ya han ido aprendiendo. Pero qué bueno que entendamos que el temor malo, el que el diablo patrocina, no es bueno que esté en su vida. No lo deje, escúcheme, no lo deje. Todo lo que te cause temor y te lleve a ser una persona intranquila, una persona insatisfecha, una persona preocupada, una persona desesperada, todo lo que te lleve a ser una persona insegura, intranquila, una persona nerviosa, ansiosa,
Solucione eso en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo lo soluciona? En la presencia de Dios. Pregúntele al Señor, porque tal vez hay cosas que usted ni las entiende porque están allí. Pero dígale, Señor, yo quiero salir de eso. Dígale a mi alma, ministrela. Señor, convénzala que en las manos de Dios estamos seguros, estamos bendecidos y estamos victoriosos. Que tú nos guardas, que tú nos defiendes. Convénzala, Señor, como le decía David. Alma mía, ¿por qué te abates? Espera en el Señor. He de alabar al Señor, he de glorificar al Señor. ¿Sabe qué era lo que decía David? Veré la gloria de Dios. Alma mía, espere y verá. Espere que Dios se manifieste. No se desespere, no se angustie. Eso es lo que tenemos que pedirle a nuestro Dios, que nos ayude. Amén. Entonces, que nosotros, todas esas clases de temores que causan abandono, soledad, tristeza profunda, sepamos que esa no es la obra de Dios, es la obra del diablo. Pero la obra del diablo quedó vencida en la cruz del Calvario. Recuerda que el Señor en la cruz anuló el acta de decretos que el diablo tenía contra ti. Los derechos que habían y aún los decretos que habían de parte de Dios contra ti quedaron anulados, porque Jesús en la cruz pagó por todo eso. Ahora dice la palabra: alegraos, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos.